Muy buenos días para todos. Bueno, espero que se encuentren muy bien, gozando de salud, gozando de bienestar, gozando de la unión de sus familiares y las personas allegadas a cada uno de ustedes. Bueno, vamos a leer las escrituras, vamos a ir a Hebreos 11, capítulo 1 en adelante. Todos ya conocemos esta parte de la Biblia, donde dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buenos testimonios los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Bueno, también en otra parte de la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y nuestro objetivo principal y el objetivo que nosotros como hijos de Dios debemos tener es agradarle a Él. Que cuando Él voltee su mirada hacia nosotros, podamos provocar en Él una sonrisa, podamos provocar en Él agrado, podamos provocar en Él satisfacción, que Él nos vea y que su sacrificio, lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, se está viendo representado en algo. Entonces, hermanos míos, en este día los invitamos a que reflexionemos todos, a que todos miremos el, la fe que debemos tener, en qué debemos tener fe, en quién debemos tener fe. Dios, cuando nos creó, cuando a cada uno de nosotros nos creó, Él puso en nosotros una medida de fe. En nosotros está que nosotros incrementemos esa fe. En nosotros está que nosotros desarrollemos esa fe que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, oramos a ti, precioso Rey, dándote gracias, Padre amado. Gracias por este tiempo, gracias, amado Rey, por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia, dándote gracias, Padre amado, porque tú, Señor, has colocado en cada uno de nosotros una medida de fe, Señor. Gracias, Señor amado. Oramos a ti por cada una de las personas que nos están escuchando, por cada persona que nos rodea, Padre de los cielos. Oramos a ti, precioso Rey, por las circunstancias con las que cada uno vive y porque, Señor, nuestra fe está puesta en tus manos, en ti, Señor amado. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. 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 Bueno, muy buenos días para todos. Es un gusto hoy poderlos saludar. También a todos nuestros hermanos que se encuentran conectados desde todas partes que nos están viendo en esta mañana. Un abrazo y un saludo fraterno. Es un honor, le doy gloria a Dios por permitirme dirigirme a ustedes para compartir esto que Él me ha regalado. Hoy vamos a hablar, y bien lo decía Andrés, estamos en tiempos en los que la fe se pone casi que a prueba, ¿cierto? Y cuando eso sucede, pues es necesario, importante, que reflexionemos cómo estamos nosotros con respecto a esa fe. Así que a la enseñanza de hoy le puse como título La fe que sobrepasa todo entendimiento. ¿Has sentido alguna vez el silencio de Dios en tu vida? Esos momentos en los que a veces sentimos que Dios está muy lejos, está en silencio o que es sencillamente inaccesible. Seguramente a todos nos ha pasado, pero sabemos que aún en los momentos más oscuros de nuestras vidas,
Cuando pareciera que Dios no está, Él nunca nos desamparó. Solo necesitamos abrir nuestros ojos para encontrarlo. Si recordamos todo lo que Jesús vivió en esa cruz, en ese momento, en esa situación tan difícil que solamente Él pudo resistir, Él mismo se sintió momentáneamente desamparado mientras estaba en la cruz. Si recordamos sus palabras, en un momento Él le dijo: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Es usual cuando en nuestra vida se presentan eventos difíciles, dolorosos, o cuando son muy consecutivos, porque a veces decimos es que todo llega al tiempo, y esa es una expresión muy común. Pasan cosas una detrás de otra, y cuando eso nos pasa, nosotros tenemos nuestros sentidos como muy elevados, y entonces queremos respuestas inmediatas, alineadas realmente con la necesidad del momento, con lo que nosotros realmente queremos, y es dejar de sufrir. No queremos tener que sufrir por ninguna cosa, ¿cierto? Romanos 8:28 nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y entonces lo que aquí entendemos, lo que nos está diciendo Pablo, es que Dios hace posible todas las cosas, no solo los incidentes aislados, o no solo las cosas que redundan en bien nuestro, no solo las cosas buenas, no solo las cosas que nos agradan. Esto no significa precisamente que no todo lo que nos pase va a ser bueno. Lo malo sigue prevaleciendo en un mundo como el que estamos hoy. Es un mundo caído, un mundo en el que todos los días vemos cosas difíciles, dolorosas, complejas, y podríamos en estos momentos estar pensando: ¿qué pasó con Dios? Pero realmente, ¿quién es el único capaz de cambiar todas las circunstancias a favor nuestro? ¿Quién? El que nos creó, el Todopoderoso. Nosotros no creemos y no le servimos a cualquier Dios. Le creemos al Dios Todopoderoso, al único, al que creó el cielo, la tierra, todo lo que vemos en ella, y nos creó a nosotros. Tengamos presentes que Dios no está ocupado en hacernos felices, sino en cumplir sus propósitos. Y bien lo decía Pablo: conforme a los que conforme a su propósito son llamados. Note que esta promesa no es para todos, es solo para los que aman o amamos a Dios y formamos parte de los planes divinos. Los llamados son todos los que el Espíritu Santo convence y permite que reciban a Cristo. Estas personas tienen una nueva perspectiva, una nueva mentalidad en la vida. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios, no en los tesoros de la vida. Buscamos su seguridad en el cielo, no en la tierra. Aprendemos a aceptar el dolor y la persecución, no a lamentarlos, porque Dios está con nosotros. Amar a Dios hace que pongamos atención a lo que Él quiere, a sus deseos, y que estemos dispuestos a alinearnos con Él. La obra de Dios requiere que esa alineación nuestra sea real. Es la manera en la que confirmamos que somos llamados por Dios conforme a su propósito. Entonces, cuando uno escucha y vuelve a leer esto, según el contexto, el bien aquí no está relacionado con personas, cosas ni asuntos físicos. Se refiere a que ganemos más de Cristo, a que Él sea forjado en nosotros, para que seamos transformados metabólicamente y seamos finalmente conformados a su imagen. Pero no es a cualquier imagen, es a su imagen, la imagen del Hijo de Dios. Es decir, a fin de que seamos
introducidos en esa plena filiación, en su familia real, que seamos realmente sus hijos adoptivos. Ese ha sido su propósito. Se refiere a esa determinación intencional de Dios en su plan. Ese es el propósito de Dios, producir muchos hermanos a su hijo primogénito. Leyendo Santiago 1:12, dice, bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando salga aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que lo aman. Y en Santiago 2:5 nos dice también, oíd hermanos míos amados, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Entonces, lo que vemos aquí y recordamos aquí es que podemos comprobar la gloriosa seguridad que produce la fe. Esto es un fundamento, es el fundamento que parece que era una expresión muy familiar o muy conocida entre los creyentes. ¿Se ha ido olvidando? ¿La hemos ido perdiendo? Para estos creyentes es un asunto muy natural que las cosas obran para bien de los que a Dios aman. ¿Por qué? Porque tales almas están confiadas de que aquel que dio a su propio Hijo por ellos no puede más que procurarles el bien en todo lo que Él haga. Por eso aprenden a recibir de Él todo lo que Él les envíe, por más penoso y difícil que sea. Y a los que son llamados conforme al propósito de Él, todas las cosas en alguna forma obran juntas para bien. Y sabiendo que es en el cumplimiento de un propósito eterno de amor, naturalmente piensan que pues no puede ser que aquel de quien y por quién y para quién son todas las cosas, permita que dicho propósito sea frustrado por algo que no nos convenga y que no haga que todas las cosas, las que no son como las que son, las torcidas, las derechas, cooperen para el adelanto y para la final consumación de su alto designio. Entonces no es como nos parece, no es lo que creemos, no es lo que queremos, no es conforme a lo que pensamos. No vinimos al mundo, como muchos dicen, simplemente a ser felices. Dios no construye y trabaja todos los días para que seamos felices en este mundo, sino para que cumplamos su propósito en nuestras vidas. Nada que pueda tocarnos cae fuera de esa esfera de cuidado de nuestro Padre. Aquí verdaderamente tiene que haber un motivo de gozo y un fundamento para la esperanza, que debe ser tan sólido como una roca. Ahora, debemos definir el bien que Dios trabaja para producir para nosotros, según sus términos, no según los nuestros. Y Él sabe que el mayor bien para nosotros es conocerlo y disfrutar de su presencia por siempre. Es decir, cuando estemos con Él, llegar a Él, encontrarnos con Él. Dios sabe que ese es el mayor bien para nosotros. Por lo tanto, para producir ese bien final, puede permitir que nos aflijan algunas dificultades, como la pobreza, como la enfermedad, como el dolor. Nuestro gozo va a venir, no de saber que nunca vamos a enfrentar esas dificultades, porque las vamos a enfrentar. El mismo Jesús dijo en su oración eh, y nos dijo que aquí en este mundo tendríamos dificultades, pero que confiáramos. Él ha vencido. Entonces vamos a enfrentar dificultades. Y tenemos que estar seguros y tener ese gozo y no perderlo, de saber que no importa cuál sea la dificultad, nuestro Padre que nos ama está obrando permanentemente para que seamos
cristianos más fuertes, hijos más fuertes, para que cuando nos encontremos con Él, completemos esa gran familia que ha sido su propósito. Pablo describe a aquellos para los cuales Dios obra de esa forma desde el punto de vista humano. Dice, los que le aman. Y también desde el punto de vista divino, porque dice, los que son llamados conforme a su propósito. Así que entendamos, el llamado de Dios no es solamente una invitación a que las personas abracen el Evangelio, sino una convocatoria a las personas para que tengan una relación personal con Él. Este llamado es muy concordante con ese propósito de Dios, porque en última instancia, que no se nos olvide, su propósito se resume en que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora, aún en las dificultades y el sufrimiento, en las más difíciles y amargas desilusiones, aun cuando seamos maltratados, los cristianos tenemos que saber que Dios obra en medio de todas esas situaciones para que se cumplan pues sus buenos propósitos en nosotros. O sea, Jesús vino, se hizo hombre y no vino a tener una vida feliz. Él mismo vivió todas estas situaciones. Él mismo padeció dolor, él mismo padeció angustias, él mismo tuvo desilusiones, situaciones difíciles. Y es nuestro ejemplo a seguir. Puede que en esos momentos Dios cambie o no cambie la situación, pero aún si la situación sigue siendo difícil, Dios lo que nos garantiza es que al final tendremos muy buenos resultados, incluso una mayor madurez a los que conforme a su propósito son llamados. Nuestra certeza tiene que entenderse o necesita ser entendida a la unión de a la luz de esa unión responsable con el Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Está en nosotros. Veamos lo que dice Isaías 43:2. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. O sea, esto lo que nos dice es que nosotros somos importantes para Dios. Nos llama por nombre, nos da su nombre. Al pasar por las aguas de tribulación, a veces podemos sentir que nos ahogamos o que sencillamente pasar por allí nos ayuda a salir fortalecidos. Si vamos con la fuerza de Él, con su espíritu, pues seguramente vamos a salir y vamos a salir fortalecidos. Si invitamos al Señor a ir con nosotros, Él nos va a proteger. Y cuando Él habla de las aguas, de turbulencia, habla de esos momentos difíciles, de desasosiego, de angustia, de desolación. Esos momentos en los que pensamos que Dios no está. Entonces, ¿dónde encontrar esa fe? En esos momentos. Esa fe que nos permita seguir creyendo que aún en medio de esa situación adversa, Él está con nosotros. ¿Y saben qué? El lugar más evidente donde podemos encontrar a Dios en esos momentos, cuando pensamos que no está con nosotros, que nos dejó solos, es su palabra. El Salmo 19, versículo 105, que es muy conocido por nosotros, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En esta vida andamos a través de un bosque oscuro de maldad. Creo que no hay día, si nos levantamos y escuchamos o leemos las noticias, no hay día en que uno sienta
esa incertidumbre, esa desolación o que pueda llegar o por algún momento la desesperanza, porque lo que vemos alrededor no es esperanzador. Lo que está sucediendo no es motivador. Lo que está sucediendo no nos habla de ese amor, de esa maravilla que Dios creó, sino de ese mundo oscuro de maldad. Sin embargo, la Biblia, la palabra, puede ser la luz que nos muestra el camino hacia adelante para no tropezar al caminar. Nos revela las raíces enredadas de estas nuevas filosofías, falsos valores, estas nuevas doctrinas. Estudia la Biblia para que puedas ver un camino con la suficiente claridad y así permanecer en la senda correcta. Recuerden que también en Romanos nos dice que cambiemos nuestra manera de pensar, que no nos acomodemos a este mundo. La palabra de Dios no solo nos ilumina en el conocimiento de su voluntad, sino que también como lámpara en el camino de oscuridad nos enseña cómo seguir el buen camino y cómo evitar el malo. La lámpara de la palabra no es el sol. El sol nos enceguece cuando nosotros lo miramos directamente y enceguece los ojos respecto de nuestro estado actual de caídos. Cuando uno ve un sol soleado y entonces uno dice qué lindo el día y como que se le olvida toda la maldad que está alrededor. La palabra es esa luz que ilumina nuestro camino y por la cual deberíamos darle gracias siempre y bendecir a Dios hasta que el sol de justicia realmente, que es Él, nos habilite para verle a Él. La lámpara es alimentada por el aceite del Espíritu. Cuando se habla de la lámpara, o se hace alusión a las lámparas y antorchas que se llevaban de noche delante de las caravanas en aquella época, así deberíamos usar la palabra, como esas lámparas, como esas antorchas con las cuales ellos iluminaban su camino para seguir adelante. Cada persona tiene que usar la palabra de Dios de manera personal, práctica y constante para que pueda ver su camino y discernir lo que en ello hay. La cabeza necesita iluminación, pero aún más los pies necesitan dirección. Esto es algo que decía Spurgeon. La palabra de Dios es como una lámpara que ilumina nuestros pies, nuestro corazón, con fuerza y con esperanza en medio de momentos oscuros, como los que vivimos actualmente. Todos tenemos muy poca experiencia en la vida como para vivirla sin alguna guía. Todos llegamos aquí sin ningún manual, sin nada más que lo que empezamos a aprender y decidimos qué es lo que queremos aprender. Y cuando entendemos que la palabra de Dios es esa guía, pues tenemos esa guía para aprender a vivir la vida de la manera que Dios quiere que la vivamos. En la palabra encontramos quién es Dios y cómo es Él. También encontramos verdades inmutables a las cuales podemos aferrarnos. Ahí conocemos sus misterios, las promesas que Él tiene para nosotros, incluyendo los múltiples dones de gracia, que son los que nos motivan, nos fortalecen y nos sostienen. Permite que la palabra de Dios te guíe, te corrija, te instruya, te dirija, te enseñe, te confirme lo que Dios quiere, lo que Dios tiene como propósito para ti. Jamás te apresures a actuar sin ella. En ella misma nos dice que su pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y ese conocimiento lo adquirimos ahí. Necesitamos tener una fe desinteresada, una fe segura e inamovible en Él, en su palabra que es Él mismo, y que confía que Dios confirma que Dios
es quien dice ser, independientemente de mis sentimientos y de lo que mis ojos puedan ver. Ahora, Dios también está presente en nuestro lugar de oración. Aun cuando no tengamos, porque a veces sucede, deseos de orar, o aun cuando a veces dudemos de que Él nos escucha, deberíamos orar. Su palabra siempre nos imparte seguridad. Deberíamos ir allí para recibir y retomar ese deseo. La oración no es una varita mágica que usemos cada vez que necesitemos la ayuda de Dios para cumplir nuestros deseos. La oración necesita ser el fruto de una verdadera relación con Dios. Una relación desinteresada y persistente que no depende de los resultados. Realmente nos relacionamos con Él a través de la oración. A través de la oración podemos expresarle todo. A través de la oración podemos recibir de Él lo que Él nos quiere mostrar, lo que Él nos quiere revelar. A través de la oración encontramos paz. Ahora, como lo decía ahora, no es simplemente dependiendo de si lo que yo hoy pido se cumple o no. La oración no debe ser usada, no debe ser manoseada, manipulada a nuestro antojo. No, la oración debe ser ese hábito importante que nos dirige, que nos permite siempre sentir y entender y vivir esa conexión directa con Él. Claro, a través de la oración le expresamos no solo lo que necesitamos y lo que queremos, sino también lo que sentimos, lo adoramos. A veces la oración se convierte en pedir y pedir. Y como no recibimos lo que pedimos, no siempre, entonces mejor dejamos de orar. Y es que no tengo deseos de orar. Cuando vamos a la palabra en Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Les pedimos para satisfacer los malos deseos que hay en nuestro interior. Es decir, queremos más bienes, queremos más dinero, un mejor nivel social, más reconocimiento, más satisfacciones personales, más deleites que satisfagan nuestra carne. Y cuando nosotros nos empeñamos en satisfacer esos deseos y luchamos a fin de conseguirlos, pues nos estamos desviando de lo que Dios quiere. En lugar de apoderarnos de verdad de lo que anhelamos, deberíamos someternos a Dios. Pedirle que nos ayude a deshacernos de esos deseos egoístas, que nos permita confiar en Él, que nos ayude a confiar en Él. Y ahí veremos que Él nos da lo que realmente necesitamos. Cuando entendemos que no es para satisfacer mis deseos, porque mis deseos carnales se acomodan a este mundo. Y nosotros no vivimos o no pertenecemos al reino de este mundo, pertenecemos a su reino. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando o titubeando, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es echada de una parte a otra y agitada por el viento. Entonces, pedir con fe, no dudando. Eso significa no solo creer en la existencia de Dios, sino en su tierno cuidado. Eso incluye depender de Dios y confiar en que Él oirá y responderá nuestras oraciones. Debemos poner a un lado nuestra actitud crítica cuando nos dirigimos a Él. Dios no garantiza que va a responder a ese egoísmo y a esa desconsideración. Tenemos que tener la confianza que Dios va a armonizar nuestros deseos con sus propósitos, porque Él nos da
nos da. Mateo 21:22 dice, y todo cuanto pidáis en la oración, creyendo, lo recibiréis. Y entonces nos confundimos y decimos, pero es que ahí díselo, yo creo que Dios me puede dar otro carro, otra casa o un viaje. Entonces se lo pido con toda la fe y creyendo que Él me lo va a dar. Pero es que a esto no se refiere. Eso no nos garantiza que podemos conseguir todo lo que queramos simplemente porque se lo pidamos a Jesús. Dios no actúa como garante de pedidos que podrían hacernos daño, que violarían su propia naturaleza o voluntad. La declaración de él aquí, de Jesús aquí, en Mateo 21:22, no es un cheque en blanco. Nuestra oración debe centrarse en la obra del reino de Dios. Si creemos, nuestras peticiones estarán supeditadas a su voluntad, la voluntad de Dios. Y Él se va a sentir gustoso de contestar entonces nuestras oraciones. Así que hermanos, hay momentos en la vida donde nuestro corazón toca fondo, donde nos sentimos perdidos en el profundo abismo entre Dios y nuestras circunstancias. Esos momentos en los que las emociones nos consumen, donde el corazón nos traiciona, nos falta disciplina para leer su palabra, no tenemos ganas de orar, no sentimos su presencia y simplemente nos sentimos fuera de su alcance. Cuando Jesús vino, cumplió su misión y regresó al cielo, Él mismo nos dijo que nos iba a dejar a su Espíritu Santo como nuestra ayuda, guía y consolador. Nosotros, que somos sus hijos, los que creemos, los que lo seguimos, entendemos quién es el Espíritu Santo. Para el mundo, el Evangelio es locura y la palabra también lo advierte. Al mundo le es imposible recibir o experimentar el poder sobrenatural del Espíritu Santo porque no creen, porque creen que es locura. Pero para nosotros, si creemos, podemos experimentar su poder. El que es el consolador y maestro está en nosotros y puede guiarnos en armonía con la voluntad de Dios y ayudarnos en nuestra debilidad. Cuando el enemigo ataca nuestra mente, es el Espíritu Santo quien nos recuerda la palabra de Dios y sus promesas. Cuando no sabemos orar, no sabemos qué decir, Él intercede por nosotros. El Espíritu Santo sincroniza nuestro corazón con el corazón del Padre para que amemos como el Padre ama, tengamos compasión por el perdido y vivamos como Dios quiere que vivamos. El Espíritu Santo nos escudriña y nos enseña el camino del arrepentimiento y de la verdad. Aunque nuestros ojos no lo puedan ver, Él siempre está en nosotros y está a una oración de distancia. Romanos 8:26 dice, y de igual manera también el Espíritu ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué orar como es preciso, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y en Juan 14:17 dice, este es el Espíritu verdadero, que este orden mundial no es capaz de recibir, porque no lo puede ver ni lo conoce. Vosotros lo conocéis porque permanece con vosotros y estará dentro de vosotros. Así que hermanos, cuando pareciera que Dios no está, que se olvidó de nosotros y de lo que nos prometió, solo necesitamos abrir nuestros ojos y encontrarlos. Nuestros ojos espirituales. Él siempre está, nunca nos desamparó y nunca nos desamparará. Somos nosotros los que nos alejamos
Y eso no se nos debe olvidar. Somos nosotros los que nos hacemos a un lado. Así que, hermanos, confiemos en lo que Él mismo nos ha enseñado. Oramos y pidámosle al Padre que nos ayude a entender, al Espíritu Santo, que nos revele y nos ayude a entender cómo es su presencia en nosotros. Permítenos, precioso Espíritu Santo, recibir esa revelación que tú nos has entregado, esa revelación que nos permite entender que nunca estamos solos, que tú estás en nosotros, que tú nos acompañas y que aunque nosotros no veamos siempre las cosas de la manera que quisiéramos verlas y no pasemos siempre cosas buenas según nuestro criterio, tú nos estás formando, nos fortaleces en medio de cada situación, acompañándonos para que alcancemos esa estatura, como lo decía Pablo, la estatura de Cristo. Gracias te damos, precioso Señor, por dejarnos este consolador, por dejarnos tu Espíritu precioso, por dejarnos tu palabra y por permitir que nos podamos encontrar cada día, cada segundo contigo a través de la oración. Te damos infinitas gracias, Señor, por todo lo que has hecho y por lo que sigues haciendo. Gracias también a todos los que han estado y nos han acompañado en este espacio. Si tienen alguna duda, alguna inquietud sobre esta enseñanza, si necesitan o requieren ser guiados en el conocimiento de la voluntad de Dios, escríbanos a este correo adoracioninternacional@gmail.com. Con gusto les recibiremos. Gracias también damos a todos y todos los que quieran recibir y quieran apoyar esta obra. Somos una congregación dedicada a la enseñanza de la verdad de Dios a través de su palabra. Aquí dejamos nuestra información si quieren apoyar esta obra, si quieren seguirnos apoyando. Dios les bendecirá y les multiplicará. Muchas gracias, Dios les bendiga y tengan un resto de día excelente.